So many boats were coming in that the Coast Guard began ordering them to anchor offshore. There simply was no more room at the dock. New arrivals waited in near 90-degree heat, waited behind the boatloads being processed before them. Refugees arriving today speculated the Castro government is sending off as many as possible because President Carter is trying to stop the boat lift. Extra Coast Guard vessels have been called away from other parts of the country to enforce the presidential order and to look out for the safety of refugees on often overcrowded boats. Government agents continued to seize every boat returning with refugees. So many boats have been seized here that owners who live in nearby counties are being permitted to take them home. Even among Cuban Americans with family members waiting in Cuba, few were planning to defy the immigration laws again. You're just going to have to wait. You know, I mean, and after all as it is, you know. Only a trickle of boats continued toward Cuba. The U.S. government is chartering this boat and others to take the place of the illegal civilian action. But no one is predicting when or if the official sea lift will begin. That is going to depend upon the Cuban government's acceptance of President Carter's offer. When they named this boat the Impossible Dream, its owners were not thinking about international politics. But it looks more and more as if there's no chance the Cuban government will permit boats chartered by the U.S. government to take over the evacuation of refugees. Phil Bremen, NBC News, Key West. Buenas tardes, buenas noches, tengan todos. Estamos de nuevo en Nuestra América. De nuevo en la serie de 40 años a 40 años de los sucesos del Mariel. Vamos a seguir conversando en este programa junto a mis colegas Luis Carlos Batista, abogado y politólogo, y Harold Cárdenas Lema, profesor y politólogo también. Este será un programa en el cual vamos a discutir sobre la huella de Mariel. ¿Cuáles fueron las consecuencias del éxodo de Mariel, del puente marítimo que conectó a Cuba con Estados Unidos, por el cual salieron casi 130.000 personas de Cuba hacia los Estados Unidos? ¿Qué huella dejó esta salida en Cuba? ¿Por qué se reflexionó sobre las causas que provocaron esta salida? También vamos a conversar sobre el efecto del Mariel en las relaciones Estados Unidos-Cuba y en las relaciones entre la nación, dentro de la nación cubana, el pueblo en la isla con su gobierno y la emigración. Así que les prometemos un programa muy interesante hoy y no se vaya, que en los próximos minutos vamos a entrar en debates a fondo. Déjame presentar, pasarle la palabra a Harold Cárdenas Lema. Bueno, un saludo a la audiencia. Estamos una vez más aquí. Yo creo que ya salimos de los actos de repudio y ya llegamos a los botes. Vamos a hablar entonces definitivamente de cuál fue el fenómeno en el que las personas se montaron a los botes y entonces el éxodo, cómo fue que ocurrió. Creo que vamos a hablar un poquito de los detalles del éxodo mismo como mecanismo migratorio también del país. Y vamos a hablar también de las consecuencias, como decía Arturo. Vamos a hablar de qué pasó con esas personas, qué pasó con los que quedaron en Perú, qué pasó con los que fueron a Estados Unidos, las diferencias entre los que estuvieron en Perú y los que estuvieron en Estados Unidos, y también en qué clima quedó la isla después de eso. Entonces, quiero escuchar qué tiene que decir Luis Carlos también en el programa de hoy. Saludos, Luis. Hola, un saludo para todos. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Yo creo que el programa de hoy va a ser muy interesante y creo que sí, creo que toca un análisis sobre cuál es el impacto que tuvo esta oleada de inmigrantes a los Estados Unidos, a Miami, que incluso repercutió en la política interna más allá de Miami en los Estados Unidos. Entonces, creo que sería muy interesante conversar esto y verlo desde la perspectiva de 40 años, ya que han pasado. Arturo. Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es entrar al tema con la, como se dice, con la manga al codo y empezar a conversar sobre el tema. Al final del programa, por cierto, vamos a transmitir un video muy interesante de un periodista cubano
que trabajó para Radio Nederland y que su nombre es Harold. Preséntalo, porque sé que tú el que tuviste que ver más con eso. Sí, hoy más temprano le hice una entrevista a Juan Carlos Roque, periodista y escritor cubano radicado en Holanda, donde él hace 20 años hizo una serie radiofónica sobre el Mariel, con muchos testimonios de personas que estuvieron en Mariel, y fue a Perú, fue a Estados Unidos y fue a la isla a entrevistar personas. Entonces, desde distintos ángulos creo que es interesante escuchar no solo los testimonios que recogió, sino su opinión también como periodista. Bueno, entonces comencemos con la conversación. Me toca a mí empezarla y voy a hablar de lo que yo creo que es importante. Empiezo por lo que yo creo que es la huella en Cuba. Y en este sentido tengo que decir que cuando se han discutido las causas del Mariel, que ya hemos hecho hasta programas sobre eso, la evolución y la comparación entre la década del 60 y la década del 70, es evidente que en todo proceso migratorio se da un efecto push o un efecto de empuje en el cual hay que analizar las razones por las cuales un fenómeno como este se da. En cierta medida, lo que ocurre en la Embajada del Perú, y esto es importante establecerlo como relación entre lo que ocurre en la Embajada del Perú, la complicación que esto gesta, las respuestas que da el gobierno cubano, son elementos importantes en abrir la emigración importante que se da en este contexto. Pero la embajada el evento, la embajada del Perú, el bus que entra allí, la renuencia del gobierno peruano a cooperar en el enfrentamiento a un acto violento, las propias contradicciones que se producen al interior de la diplomacia peruana, con la salida del embajador Edgardo de Avis, todo eso en cierta medida es anecdótico frente a la razón estructural por la cual si entre 125.000 y 130.000 cubanos emigran desde la isla. Un elemento aquí importante que hay que ver es cómo el gobierno cubano decidió afrontar esto. Y de la manera que yo creo que decidió afrontarlo fue ante los intentos de internacionalizar la crisis y ofertas de otros países a recibir emigrados, no solo de Perú, sino del Pacto Andino. En el caso de Costa Rica, un presidente que para mí ha sido de los mejores presidentes que Costa Rica ha tenido, que fue Rodrigo Carazo, incluso ofreció la posibilidad de crear ahí un centro de refugiados para distribuirlo, pero en ese resultado no era del agrado del gobierno cubano. Y el gobierno cubano naturalmente entendía que el adversario en esta crisis migratoria, en última instancia, no eran esos países de América Latina que eran en cierta medida actores, acompañantes, sino el conflicto que había con los Estados Unidos y la dificultad que había en las relaciones migratorias con los Estados Unidos debido a el conflicto en las relaciones bilaterales, la animosidad que el presidente Carter, hay que decir que estaba tratando de resolver, pero no sin contradicciones, no sin discusiones. La parte cubana también hizo su parte para agravar el conflicto. Y es importante también decir que en la cuestión migratoria, desde 1971 o 72, se había reducido sustancialmente, diría que a casi cero, la emigración directa de Cuba a los Estados Unidos, y se estaba dando a través de terceros países. No había un acuerdo migratorio para manejar el asunto, y dentro de ese contexto el gobierno cubano opta por, hay varias anécdotas o varios relatos sobre cómo el gobierno cubano decide esto. Todo parece indicar que se hace en cierto contubernio con figuras dentro de la emigración, entre ellos la figura de Napoleón Vilaboa, y se establece la posibilidad y se declara del lado cubano que se va a permitir que vengan barcos desde la Florida a recoger a familiares y otros cubanos deseosos de salir del país. O sea, toda esa es la solución a la crisis, la manera que el gobierno cubano la da y las respuestas en las cuales quedan, como diríamos, entrampados las otras fuerzas. Ya el Perú se convierte en un destino secundario
y otros países de América Latina, y se abre ese puente de Mariel a la Florida. Yo quiero dejarlo ahí, pero quiero apuntar a que quisiera que en alguna medida también empezáramos a reflexionar cómo la sociedad cubana, las autoridades cubanas, la propia sociedad civil cubana, los debates internos de Cuba empiezan a procesar esta sorpresa, que hemos hablado ya en programas anteriores, que fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa para el gobierno cubano, fue una sorpresa para el gobierno norteamericano, como lo acreditan los documentos, fue una sorpresa para los emigrantes que incluso reaccionaron con cierto estupor al ver lo que llegaba a Miami, y yo creo que hay que pensar en eso, cómo cada una de las partes, la emigración, el gobierno, qué efecto tiene en la política norteamericana y en la política norteamericana hacia Cuba, y creo que eso es lo que deberíamos empezar a tratar. Harold, tú tenías ideas de hablar un poco más del cómo fue que esto ocurrió, de lo que el espacio por el cual las personas emigraron. Yo honestamente conozco un poco de eso, pero no es un área en la cual me he puesto el énfasis en mi preparación para este programa. Sí, Arturo. A ver, yo lo que quería enfatizar es la forma en la que se transmitió también la noticia de que se iba a permitir la migración. Entre el día 5 y el día 6 de abril, el método que utilizó el gobierno cubano para las personas, por ejemplo, que estaban en la embajada, fue que puso altavoces grandes y empezó a dar la información de que todas aquellas personas que no habían entrado por la fuerza de la embajada se les iba a permitir la salida del país. Y entonces ahí fue que empezó a crearse una dinámica de que muchas personas entonces entendieron de que sí el método que ellos habían buscado de ir a la embajada para migrar realmente había funcionado y que habían países que estaban dispuestos a aceptar eso. Francisco Morales en Perú reconoce entonces y públicamente dice de que está dispuesto el Perú a aceptar asilados cubanos. Y entonces empieza una serie de reuniones entre Francisco Morales, el gobierno de Francisco Morales y otros gobiernos del Caribe y de América Latina en general, a ver quién más podía aceptar asilados. Yo creo que la expectativa, es decir, el sentimiento de solidaridad era mucho mayor que las condiciones reales o la disponibilidad de los gobiernos a aceptar cubanos. Es decir, es lo que hablamos en el programa anterior, de que el utilizar a los emigrados como propaganda de personas que huyen de un país comunista era más el interés de usar eso que realmente aceptar a las personas que llegaran a sus países. Entonces, hubo muchos países que evidentemente no se sumaron a esto. El papel de Costa Rica creo que tú lo vas a mencionar también más adelante. También Estados Unidos tenía un papel bastante difícil porque sabía que estaba en una posición moral muy incómoda, de que tenía que aceptar personas, pero también tenía un conflicto interno de fuerzas que también se resistían a quienes iban a llegar a la isla, porque recuerden que los marielitos no tenían la condición que tenía el exilio histórico cubano que se fue cuando se fue Batista. Es decir, no eran personas de clase rica, no eran personas eminentemente exiliados políticos que estaban huyendo del gobierno, aunque podrían clasificar como método migratorio como asilados, realmente no había una condición de perseguidos políticos que justificara eso. Entonces, era difícil para todos los actores involucrados. Pero yo creo que hay que mencionar eso. Y sobre lo que menciona Arturo del ambiente en Cuba, bueno, imagínense, hay que mencionar el conflicto ético y moral en el que estaba la sociedad en ese momento, cuando muchos militantes del partido y personas que no eran militantes del partido les exigían hacer actos de repudio sobre los que muchos fueron dispuestos a hacerlo, pero muchas personas tenían un conflicto ético ahí de que no consideraban eso como algo correcto. Entonces, los eventos estaban ocurriendo más rápido de lo que las personas podían procesarlo. Creo que hubo mucho ímpetu en esa época, ímpetu y decisiones que todavía hay personas que se están lamentando de cosas que hicieron. Y entonces el ambiente en Cuba era ese. En sentido general, yo creo que este episodio y estos días, esta semana en particular, terminó agudizando la diferencia entre las dos orillas. Terminó agudizando la distancia entre familias, terminó creando una herida que todavía creo que no hemos sanado, porque el hecho de que se hable de Mariel a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años y ahora a los 40 años significa que es una herida que no ha cerrado. ¿Qué tú crees, Luis? Me parece que ha sido yo creo que la oleada, por supuesto, la oleada más importante
migratoria que ha vivido Cuba en los últimos 60 años. Y yo creo que eso, como tú dices, hay una herida todavía ahí que no se ha zanjado. Y esa herida incluso aquí mismo en los Estados Unidos, y yo cuando viví en Miami, por ejemplo, sí se nota la diferencia de una oleada migratoria hacia la otra. Y estamos viendo, por ejemplo, en los años 60, esa primera oleada, que era de clase media alta. Yo creo que los Marielitos fueron los que comenzaron a romper con esa exclusividad que era emigrar hacia Cuba. Y entonces ya, en primer lugar, personas que habían al menos unos se habían criado o dos habían ya vivido un tiempo bastante prolongado, 20 años ya, bajo la revolución. Yo creo que eso, por supuesto, rompe con un esquema que se tenía en la Florida del cubano que venía a emigrar. Por supuesto, comenzó a vivir esa oleada, todos esos cubanos que vinieron comenzaron a sufrir discriminación, ya no solo por parte de personas nativas en los Estados Unidos, sino comenzaron a sufrir una discriminación también ya por personas que compartían con ellos, por ejemplo, la nacionalidad, otros cubanos ya. Y eso yo creo que es lo que hace un poco más triste y al mismo tiempo más necesario conversar sobre estos temas, el fenómeno que fue el Mariel. Y, por ejemplo, luego vamos a conversar, pero cuando uno habla que son 125.000, 130.000 las personas que vinieron en apenas 7 meses, yo creo que eso denota los esfuerzos que tuvo que hacer ya las personas que estaban viviendo aquí en Estados Unidos al mismo tiempo, y el gobierno federal, el gobierno estatal, incluso la propia ciudad de Miami, todos los esfuerzos que tuvieron que hacer para lograr incorporar tan grande cantidad de gente en apenas unos 7 meses, creo. O sea, desde abril de 1980 hasta octubre de 1980, que es cuando se cierra el puente marítimo. Entonces, hay que, de nuevo, creo que es una buena oportunidad para conversar qué es lo que sucedió ya aquí en los Estados Unidos, al mismo tiempo qué es lo que sucedió ya una vez que estaba abierto el Mariel, y por supuesto con todas las décadas que ha venido después. Luis, yo creo que hay que separar dos procesos distintos. Hay que separar el proceso del acuerdo que se hace entre Perú, Cuba y también Estados Unidos. Hay que separar eso del proceso de migración de esas personas. Son dos momentos distintos. Cuando se hace el acuerdo, que se les avisa a la gente que van a poder salir del país, creo que fue entre el 5 y el 6 de abril, se le avisa a la gente que van a poder salir del país, que al final termina saliendo del país muchas más personas de las que estaban en la embajada del Perú. Cuando se hace ese acuerdo, Perú pide ayuda internacional para estos asilados, y entonces a esa convocatoria responde Bolivia, responde Ecuador, responde Colombia y responde Venezuela. Costa Rica dice que también va a proveer una plataforma para que desde ahí también se pueda coordinar esos esfuerzos. Y Estados Unidos dice que va a aceptar 3.500 personas. Algunas personas. Panamá me parece que también aceptó. Entonces se logra un acuerdo regional para coordinar esto, y al final yo creo que también el acuerdo inicial fue mayor que la ayuda realmente que ellos recibieron. Entonces se hace el acuerdo y después comienza entonces el proceso de salida de esas personas. El gobierno cubano les dio los documentos de salida relativamente rápido. Yo creo que en días ya ellos habían más de 3.000 cubanos que en unos días ya tenían sus papeles para irse. España brindó también un cupo para 500 personas para que fueran para España. Entonces hubo muchos compromisos en ese momento para que eso pudiera ocurrir. Entonces creo que hay que hablar sobre la negociación y hay que hablar también como un proceso aparte sobre cómo fue la salida y los actos de repudio. Y después, en tercer lugar, hablar entonces de los lugares a donde fueron ellos y qué pasó después. Arturo. No estoy muy claro en algunas de las cosas como se presenta de este acuerdo. Lo que yo tengo entendido es que se negocia entre Cuba y el gobierno de Perú para resolver la situación de hacinamiento que hay en la embajada del Perú, y se dice que esas personas hay una situación humanitaria crítica, y que esas personas pueden adquirir un salvoconducto
regresar a sus casas y el gobierno del Perú se compromete a buscar una solución para la salida de esas personas. Yo no creo estoy seguro que no hubo un acuerdo en el cual Cuba participara para distribuir los emigrantes internacionalmente. No, eso fue Perú la que organizó eso. Fue Perú y Cuba. Y para resolver la situación que, oye, te digo, las imágenes que había, yo no, en ese momento no vivía en La Habana, pero las imágenes que he visto de lo que se comentaba, la propia televisión entrevistó a personas que estaban dentro de la Embajada del Perú y contaban situaciones que eran verdaderamente críticas. Y se produce este acompañamiento latinoamericano con todas las consecuencias que eso implica. Yo creo, mencioné el caso de Costa Rica, en el cual tampoco voy a abundar tanto, pero que a mí me toca cercanamente porque tengo familia allí y siempre he seguido con interés los asuntos costarricenses, además por lo importante que es el país en cuanto a acoger a muchos cubanos de la guerra de independencia y todo eso. Pero si tú ves uno de los presidentes de este país que uno recuerda con cierta simpatía, es el caso del presidente Rodrigo Carazo. El presidente Rodrigo Carazo trata de mediar en esta situación. Es un país que tiene un compromiso con los derechos humanos bastante grande. Ha acompañado al presidente Carter en las demandas a regímenes dictatoriales en América Latina que se abran. Incluso el presidente Carazo ha jugado un papel de apoyo a la oposición nicaragüense, al gran frente de la oposición nicaragüense contra el dictador Anastasio Somoza, y Carazo ofrece recibir a un número relativamente grande de los que estaban asilados, los que habían pasado por ese proceso de asilo en la Embajada del Perú. Yo creo que también hay que ver las consecuencias políticas que esto trae. Lo que uno lee de Costa Rica es que la gente, llegan los cubanos ahí a Costa Rica, el propio Carazo los va a recibir al aeropuerto, algunos se tiran al piso. Imagínate la imagen que esto empieza a dar en coherencia con lo que habíamos hablado de la derecha latinoamericana, que en la mayoría de los casos está bajo regímenes dictatoriales de derecha y jugando con esta imagen de la rivalidad. La alternativa es la Cuba comunista versus las dictaduras de derecha, y en el contexto costarricense llega este grupo de gente, empieza a besar el piso, Rodrigo Carazo allí. Yo creo que hay muchas razones en las cuales el manejo diplomático de la crisis, en lugar de hacerse más ligero, lo que pasa es que se complica. Y el gobierno, no hay un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba sobre esto. Es un acuerdo para que salgan hacia esos otros países, y el presidente Carter dice, dentro de su retórica y su compromiso humanitario, que Estados Unidos está consciente del problema que hay. Ellos han sido criticados por no dar las visas, y que ahora hemos hablado que yo creo que no se trataba de un intento de crear una crisis migratoria, pero hay ineficiencias desde el punto de vista norteamericano en manejar los acuerdos que ya se habían hecho para que personas que habían sido presos políticos y otros pudiesen salir hacia los Estados Unidos, y todos esos elementos se complican, y el gobierno cubano, lejos de aceptar esas condiciones, sube la parada y dice no, nada de distribución ni de ir para América Latina. Si para donde quieren ir es para Estados Unidos, que vayan para Estados Unidos. Ese es en lo del cómo que quería decir. Ahora, a mí me parece que una cuestión que pasa aquí es quiénes son los que se van. Eso hay que decirlo, porque los que se fueron no fueron los que entraron violentamente a la Embajada del Perú. Fueron las personas en Cuba que, dada la oportunidad ahora de emigrar a los Estados Unidos, están tomando ventaja de esa oportunidad. Y tú, Harold, has mencionado de que el propio gobierno les dijo, si hacen esto, van a poder emigrar. Ya ellos lo que están es tomando una oportunidad que le da el gobierno, pero en una coyuntura política bastante caldeada. ¿Quiénes son ellos? Bueno, hemos hablado bastante de la transición del modelo de los 60 al modelo de los 70. A mí me parece que es muy importante hablar aquí las razones y la gente que se va, cuáles son esos efectos de empuje. Primero que todo, yo creo que son emigración normal entre un país menos desarrollado a un país más desarrollado. Siempre que haya una oportunidad de un país menos desarrollado de ir a un país más desarrollado,
yo creo que se va a producir un grupo importante de migrantes. Segundo elemento, yo creo que hay que tener en cuenta que el modelo económico, social y político que ya se ha adoptado a partir de los 70 y se consolida es un modelo más típico del socialismo real y donde la cuestión de la experimentación es menor. Por eso es que yo decía en uno de los programas anteriores que mucha gente fue al futuro, lo vio y no le gustó. Y ahí hay que incluir grupos importantes. En primer lugar, las personas que no le gustan ser nada más un empleado del Estado. Tienen sus aspiraciones de consumo, que los tienen, pero también sus aspiraciones de tener su propio negocio, de vivir dentro de una economía mixta, que de alguna manera algunos de esos rasgos se fueron extinguiendo en los 60, pero que no eran parte de aquellas clases sociales afectadas directamente y en la magnitud que fueron afectadas las altas clases sociales, la alta burguesía, la burguesía, los grandes dueños de tierra, los cazatenientes, todo ese grupo que se va en lo mismo en los primeros 2 años de la revolución que por la emigración de Camarioca, que por los llamados vuelos de la libertad. Ese otro grupo de gente que tiene aspiraciones de consumo y que ya sabe que no está viviendo en un modelo de experimentación, de emergencia, sino lo que le dicen que va a ser permanente, hay un grupo de esas personas que optan por escoger entre una sociedad de ese tipo o las alternativas que vienen de los Estados Unidos. Aquí es importante, y no quiero disminuir la importancia, disminuir la relevancia de algo que se lo contesté al periodista Nova, Guillermo Nova, en uno de los programas anteriores. Yo creo que hay que hablar aquí también del efecto que tiene el diálogo que estamos preparando. Hay una sorpresa ahí que estoy esperando para concretar, porque tengo que preparar las preguntas a un amigo que le voy a hacer unas preguntas y que fue participante en el diálogo de 78, y la relación entre esas personas que llegan a Cuba y primero demuestran que se puede ir y regresar, y segundo demuestran que hay posibilidades de éxito y movilidad social en los Estados Unidos. Y eso puede también repercutir en la posibilidad incluso de mejoras de vida y mejoras de estatus en la sociedad cubana que se está desarrollando, porque la sociedad cubana que se está desarrollando en los 70 ya tiene diferencias sociales. Hay gente que son hijos de dirigentes que viven mejor, hijos y personas vinculadas a los que viajan y que tienen determinadas cosas que son diferentes de las fiestas a las cuales todos íbamos con botas, de las cuales habla Carlos Varela en su canción. Entonces, esa dinámica de cambio de modelo, de apertura al consumo, de choque después de un relativo tiempo en el cual se predicó de que la emigración había sido un fracaso, que todo era nostalgia y todo ese tipo de cosas, yo creo que también impulsa a ese grupo de gente a emigrar. Otro elemento que yo creo que aquí hay que tener y que lo mencionamos, creo que fue ayer o antes de ayer, es el tema de la cuestión religiosa. Yo que crecí en una familia que tenía una parte que no tenía nada que ver con la religión y otra que sí, yo te puedo decir que muchas de las personas que en los 70 vivieron el choque entre la ofensiva del ateísmo, ya convertido en política, podríamos decir, totalitaria, dentro del marco del modelo de socialismo real, que yo creo que es una reacción del gobierno ante la adopción por los líderes religiosos cubanos, particularmente de la Iglesia Católica, de un compromiso con los que se han quedado en la isla. Ellos deciden crecer y recuperar el terreno en una especie de judo político en el cual usan la fuerza del gobierno también a su favor. Líderes como Jaime Ortega, Carlos Manuel de Céspedes, en las iglesias protestantes está el libro que entrevistan a Raúl Suárez, que explica todo eso. Hacen un compromiso con el pueblo de la isla y deciden, vamos a crecer, vamos a ampliar las comunidades religiosas desde la isla. Y eso les da a ellos cierta ventaja, porque al adaptarse a la situación que tienen, no están en la situación que estaban muchas de las comunidades religiosas a principios de los 60. Saben trabajar, entran, se abren, no cuestionan la revolución como el anticristo, sino dicen, la revolución está haciendo esto bien, está haciendo esto mal. Tienen un toma y daca que les da apertura.
Yo creo que como resultado de eso se da una ofensiva ateísta que lo que hace es acosar más a los religiosos. Por ejemplo, fíjate, cuando a los profesores que son religiosos se les saca de sectores de la educación, no es en los 60, es en los 70. ¿Por qué el gobierno hace esto? En mi opinión tiene que ver con dos cosas. La influencia de ir adoptando un modelo de corte más típico totalitario a la manera del socialismo real, y también como respuesta está tratando de contrarrestar de la manera que puede, con su repertorio limitado, al avance de las comunidades religiosas. Eso crea la necesidad o la perspectiva de personas que quieren educar en la fe y tener ese espacio para su familia, que también quieren emigrar. Último, pero no menos importante, voy a hablar de otro caso aquí, que es la cuestión de los homosexuales. Yo recuerdo que era una cosa homofóbica la manera en que desde el gobierno y desde la propia sociedad se miró a las personas que migraban por el Mariel, a punto que las personas se simulaban hasta ser gay para encontrar la manera de escapar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el contexto de eso? Un establishment político y una sociedad que es homofóbica, y que en la idea de la construcción del hombre nuevo, fíjate, no solo con los religiosos, el hombre nuevo no podía ser religioso, pero el hombre nuevo tampoco podía ser homosexual, cuando digo el hombre y la mujer nueva. Entonces, esos son elementos que arrinconan, que acorralan a ciertas personas, por lo cual lo político y lo económico y lo social se mezclan, y esos son efectos que empujan a la emigración de Mariel. Se abrió un debate sobre por qué esto ocurrió, y aquí lo voy a dejar formulado. A mí me parece que lamentablemente, por lo atrincherado que se da la emigración de esas 130 mil personas o un poco más, no se dio un proceso inmediato de reflexión de por qué toda esta gente se está yendo. Porque eso sería, en un sistema político más abierto, lo lógico que habría que plantearse. Yo creo que hasta en el contexto de los 60, cuando se hablaba con menos doble moral, cuando se estaba hablando de elementos experimentales, quizás una situación así hubiera provocado un debate más a rajatabla, más a manga quitada hasta el fondo. Pero yo creo que en cierta forma la primera lectura fue que se habían producido ciertas aperturas, que había ocurrido lo del diálogo y no se llegó hasta las razones estructurales por las cuales estas personas emigraron. No va a ser hasta el año 92 que se van a adoptar políticas más apropiadas para lidiar con el tema, por ejemplo, iglesia-estado, religión-estado. No va a ser hasta mucho más tarde que la actitud hacia las personas de orientación homosexual se va a cambiar. Y esa dinámica yo creo que se hace permanente, y esto, en cierta medida, el primer proceso que se produce después de Mariel es el de rectificación de errores, donde se produce una reflexión de los errores que el gobierno apunta, pero no se establece ninguna relación sobre lo que estaba pasando ahí y lo que había ocurrido en Mariel. Harold. Sí, Arturo. Yo quiero agregar algo a eso que tú estás diciendo, y es que, a ver, pensando en la comunidad gay cubana en esa época, pensando incluso en sectores sociales, personas que tenían el pelo largo, personas que les gustaba el rock, personas con creencias religiosas. Es decir, habían sectores sociales que realmente estaban bastante reprimidos en esa época, y había incluso sectores que estaban ilegalizados en esa época, y eso creaba condiciones muy negativas en el país. Yo lo que estoy pensando es que con el tiempo el gobierno cubano y la sociedad cubana en general, porque no era solo el gobierno aplicaba estas políticas porque tenía respaldo social para aplicarlas también, no es que las estuviera aplicando de espaldas a la sociedad cubana. El gobierno cubano y la sociedad cubana fueron reconociendo minorías en el país y fueron reconociendo sectores sociales que estuvieron marginados como estos durante mucho tiempo, parte de esos sectores que se tuvieron que ir en el Mariel, y fueron integrados a la sociedad cubana sin ningún tipo de escarnio como se hacía antes, pero yo creo que nunca ha habido un proceso realmente de profundización, de reconocer que eso fue un error. Es decir,
ha habido una integración de la comunidad LGTB en Cuba, ha habido una integración religiosa en Cuba, pero no se enseña en las escuelas que eso fue un error. Por los políticos no mencionan en sus discursos eso como un error de esa época. Es decir, no es común escuchar eso. Entonces, yo creo que no se trata solo de abrir las puertas, se trata de lidiar con tu pasado y admitir tu pasado para evitarlo en el futuro. Eso último no ha ocurrido en Cuba todavía. Entonces, es una cosa que quería agregar ahí. ¿Sí? Yo creo, Harold, que el gobierno cubano, como varios gobiernos, incluyendo el gobierno de Trump, aplicó a esto durante bastante tiempo, aquello de que errar es de humano y culpar a otros de los errores tuyos también es muy humano. Sí, exactamente. Entonces, también quería mencionar algo sobre la forma en la que ocurrió la salida de los cubanos del país, porque a veces creemos que todo el mundo salió a Mariel a montarse en un bote y se fue a la gente así. No. Lo primero que se hizo fue que se autorizaron los vuelos a Costa Rica específicamente, para que los cubanos a partir de Costa Rica se reubicaran en el resto de los países. Cuando el gobierno cubano se dio cuenta de que podían haber imágenes en el aeropuerto de cubanos celebrando la salida del país en vuelos masivos de gente que se estaba yendo como Marielito, el gobierno cubano prohibió eso. Y entonces lo que dijo el gobierno cubano fue, no hay salida masiva más hasta Costa Rica. A partir de ahora lo que hay es salida directa de cada uno de los que tiene permiso de salida para el país de destino donde él va a terminar. Entonces se acabaron esos vuelos masivos que se iban a ir para Costa Rica y lo que hubo fue que las personas se fueron dividiendo por países y así el gobierno cubano evitó las imágenes que hubieran trascendido sin duda de todo el mundo celebrando la salida del país en el aeropuerto. Entonces eso fue lo que hicieron. Bueno, en esos vuelos iniciales de todo el mundo saliendo de sus países se fueron 7.500 personas. Es decir, son 7.500 cubanos saliendo del país antes de que empiece el puerto de Mariel, ¿ya? Para que vean los números de cuánta gente salió del país en esa época. 7.500 se fueron a los vuelos. Entonces, el 20 de abril, Fidel Castro dice que no, que se va a abrir el puerto de Mariel y que a través del puerto de Mariel puede ir. Al día siguiente ya habían barcos en el Mariel ya. Y entonces empieza la salida por ahí. Como tú hablas, mencionaste también la llegada de ellos a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos cuando empiezan a llegar de repente 15.000 asilados en cuestión de un mes, el gobernador Bob Graham declara estado de emergencia en algunos de los condados de la Florida. Es decir, declara estado de emergencia. También había una retórica que yo creo que era un poco xenófoba por parte del gobernador en esa época. Y entonces empiezan a crearse los campos de procesamiento de esos emigrados, ¿no? En esos campos de procesamiento de los emigrados cubanos, y yo creo que la película Scarface, Cara Cortada, lo muestra un poco las imágenes de cómo eran esos campos de procesamiento. Es decir, no sé cuán verídica será una película de ficción, pero muestra los campos de procesamiento como eran. En esos campos, lo primero que hacen es identificar a lo que ellos llamaban elementos indeseables. Esos elementos indeseables eran las personas que ellos sospechaban que habían sido presos comunes en Cuba o personas que ellos no consideraban peligrosas para el país. Entonces empieza un proceso largo de identificación de esos elementos. Y para terminar, una cosa también que empieza a pasar, una dinámica que no estoy seguro si hemos mencionado hasta ahora, es que empiezan a haber motines en la Florida de sectores que se sienten que los cubanoamericanos y los cubanos que están llegando como Marielitos a la Florida están teniendo un tratamiento especial en comparación con el sector afroamericano de la Florida, en comparación con los emigrados haitianos que están yendo también masivamente en ese momento a la Florida. Entonces hay sectores, incluso hay un motín muy famoso que es el motín de McDuffie, porque hay mucha preocupación de que haya mucha segregación y de que los cubanos que están llegando a Florida tienen privilegios en comparación con los haitianos, por ejemplo. Entonces, hay dinámicas internas aquí de la Florida que son complejas, que creo que también habría que mencionar. Luis, ¿quieres decir algo? No, eso que lo que tú comentabas, de nuevo, hubo dinámicas internas que al final repercutieron en mucho más allá, incluso de la Florida, alcanzando incluso el propio gobierno federal, y se dice incluso que uno de los factores que llevó a la pérdida de la reelección de Jimmy Carter, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, fue precisamente el Mariel. Ahora, Harold y tú, Arturo, estaban comentando algo que a mí me parece interesante, y es en cuanto a la tolerancia, cómo se va desde un punto hasta el otro. Por ejemplo, cómo en un momento se comenzó a discriminar a todos esos sectores de, por ejemplo, los sectores LGTBIQ,
los sectores de incluso personas que llevaban los pelos largos, o sea, cualquier estándar que no se, o cualquier modelo que no se adecuara al estándar de lo que se tenía como el hombre nuevo. Y luego ya en 1992, incluso religioso también, y ya en 1992 se comienza a tolerar un poco más esto de manera abierta. Ahora, lo interesante sería analizar si esto, quién lleva a quién. Si el gobierno, desde el punto de vista de las élites políticas, llevan la delantera o llevan la vanguardia en abrir una apertura, o si se toma como una consecuencia. O sea, si esto es una causalidad o una consecuencia en el gobierno cubano de esta tolerancia. Y, por ejemplo, me resulta ahora interesante que muchas veces esto se podía observar en los discursos incluso del propio Fidel. Cuando Fidel decía de que habían elementos pululando por ahí, incluso creo que es una frase que él utiliza, y hace referencia a personas que incluso tocaban la guitarra, que llevaban el pelo largo, que mascaban chicle, que podían ser afeminados, y entonces la reacción popular en ese momento era bastante fea. O sea, mi punto es, si cuando se comenzó a tolerar esto, fue un periodo de maduración de la clase política o del pueblo, y como tal, ¿quién llevó la vanguardia en base a esto? No sé qué tú piensas. Yo creo que aquí es importante decir que de conjunto, con ese efecto de push, de empuje, como en todas las migraciones, está el elemento de atracción. Y el elemento de atracción también es mediado por la percepción en la sociedad cubana de las oportunidades que hay en los Estados Unidos. Y si hay muchas personas que, dada la política informativa que tiene el gobierno cubano, ahora menos estricta porque hay muchas otras fuentes de información y todo eso, pero una percepción que yo capté al vivir en Cuba y ser una persona conectada en el Instituto de Relaciones Internacionales, habían oportunidades de leer revistas de otros países, cosas de esas, era que uno notaba gente que decía, como muchas de las cosas, al presentarme el país como casi un paraíso, no son ciertas, debe ser igualmente incierto todo lo que me dicen sobre los otros países. Entonces, de ahí sacaban la cuenta de que no, en Estados Unidos el desempleo no era importante, que las posibilidades de trabajo eran grandes, que todo el mundo podía llegar. Si bien el gobierno presentaba a los que se habían ido como unos fracasados y esas cosas que a veces uno nota. Y él mismo hizo una mención hasta recientemente un individuo que se refirió a que los que nos habíamos ido de Cuba o que vivíamos en otros países era porque no teníamos pulmones para bajar en el océano, y que los que se quedaron ahí sí son los grandes, los fuertes, los que sí tienen los grandes pulmones. Si bien es cierto que eso es una mala representación de la realidad, tanto en lo interno como en lo externo, también es una mala representación de la realidad que al llegar a los Estados Unidos, todo lo que te iba a estar esperando era los brazos abiertos. Cuando el presidente Carter dijo, vamos a recibir a los refugiados con los brazos abiertos, eso quiere decir una cosa simbólica, quiere decir, te vamos a dar la oportunidad de que llegues aquí como un emigrante. A partir de ahí vas a tener todas las dificultades que tienes. Y si tú te crees que por razón de una determinada solidaridad de alguien que te está esperando porque tú eres cubano, porque te separaste del proyecto, ahí te va a estar esperando con un empleo, o que te va a tratar a ti igual de que a una persona que es un familiar, te equivoca. Yo me he encontrado, para hablarte por barbaridades, esto no tiene que ver con María, pero se conecta. En Texas incluso yo tuve una gran discusión con un individuo que estaba bravo por las atenciones que Juliaski Gurriel le daba a su papá. Y decía, pero tanta gente que viene aquí, él con esos millones, y le da apoyo a una persona que fue una persona adorada por el régimen, y tantos de nosotros que venimos aquí
y que fuimos anticomunistas y que fuimos, no sé. Bueno, el hijo de Gurriel no tiene ningún compromiso contigo porque tú hayas sido anticomunista. Él va a ayudar a su papá. Y esa es su dinámica. Pero había gente que vino con determinadas expectativas. Eso también yo creo que es importante porque el número se hace de esas dos cosas. Primero, la cerrazón cubana que lleva a que mucha gente piense que le va a ir, que le va a ir necesariamente mejor que lo que le va. Uno ve documentales, por ejemplo, de Estela Bravo, en los cuales hay un grupo de personas que se lamentan de la opción que han tomado. Yo no quiero decir que son la mayoría, porque en general las posibilidades de movilidad social, de mejoría del income, del ingreso, cuando vienen a un país más desarrollado, se expanden. Pero eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Segundo que quiero decir aquí, acuérdense de las tres líneas que puse. Puse las personas que aspiran a una movilidad social en un contexto distinto, a un modelo de consumo distinto, los religiosos y los gays, como tres grandes grupos. Bueno, al llegar a los Estados Unidos, vemos que Reinaldo Arenas, que es un grandísimo escritor en Cuba y que ha sido discriminado también, va a encontrar que también tiene una discriminación de un establishment homofóbico que también existe del lado de acá. Y la comunidad cubana no está ajena, o podríamos decirlo, no está en la avanzada. Son los grupos de izquierda, los grupos más progresistas en la sociedad norteamericana y en los lugares donde van, en el Perú, en Costa Rica, en esos lugares es generalmente el ala progresista la que ha tomado a su favor la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por los derechos de los homosexuales, y eso también tiene sus dinámicas. Y la otra es que también la desinformación a veces lleva a que se confundan las cosas. La clase alta o la clase media, el pequeño propietario, mediano propietario, de los años que deja Cuba entre 1959 y 1964-65, el número de personas que tienen educación universitaria es relativamente menor. Sin embargo, el grupo que emigra en Mariel es uno de los grupos, creo que es el grupo de más alto por ciento de personas con título universitario de los que migran de Cuba hasta esa fecha. O sea, la clase, hay un tipo de migrante de clase obrera que se parece a la sociedad cubana del 80 muchísimo más que lo que se parecía la emigración original, pero que como parte de esa característica es una persona bastante educada. En lo de la criminalidad, es evidentemente que el gobierno cubano hizo cosas allí que le permitieron a personas con antecedentes delictivos emigrar. Pero ahí también pongamos el detalle, eran conductas delictivas en Cuba, por lo menos yo conozco casos en Santa Clara, que personas que tuvieron antecedentes penales, porque yo recuerdo que hasta personas de mi familia se referían a ellos como que eran bizneros, que eran negociantes. Bueno, eso es una conducta que no debería contar ni siquiera como un antecedente penal en los Estados Unidos, porque lo que eran delitos ante la manera de que se estaba concibiendo la sociedad cubana, no de lo que era la sociedad norteamericana. Por lo cual, yo creo que, por ejemplo, yo siempre soy sospechoso de ese número que dio el alcalde Regalado, porque dice que eran 15% eran criminales. Yo digo, si está usando, ¿qué número hay para esto? Si el que está usando es alguna encuesta hecha con los antecedentes penales según los criterios del gobierno cubano, yo creo que ahí habría que quitar a la mitad de esas personas, porque esas personas no estaban envueltas en actividades delictivas de la manera que la sociedad norteamericana las piensa. Luis, tú quieres decir algo, ¿no? Sí, mira, acotar algo ahí a lo que tú comentaste. Por ejemplo, hay que recordarte que en Cuba la tenencia de visa era un delito. Era un delito penado y sancionado. Y eso no se entiende en otro tipo de sociedad mucho más mercantilista. Eso es uno. Lo otro, yo siempre recuerdo cuando estaba estudiando en FIU, de que un profesor que yo tuve, que él trabajó desde los principios, desde la etapa de Mariel, él trabajó en Fort Chaffee, que fue donde asignaron, y creo que hice el comentario anteriormente. Y en una entrevista donde un oficial de inmigración le está preguntando a este cubano que recién había llegado, le pregunta que
o sea, porque él si había tenido antecedentes penales, y él dice que sí, que él había estado en la cárcel en Cuba, y dice por violar la ley. Entonces, el oficial de inmigración lo que entiende es que la persona era un rapist, o sea, que era un violador sexual, que no tiene una cosa nada que ver con la otra necesariamente, y ya querían entonces clasificar a esta persona como una persona de antecedentes violentos. Eso es offender. Exacto. Entonces lo otro, este mismo profesor, que es él se ha dedicado por un tiempo a estudiar los efectos en Mariel, que Eduardo Gamarra, que es un profesor en FIU, y él tiene números que dice que la oleada migratoria de Mariel ha sido una de las que más movilidad económica ha obtenido en los Estados Unidos, si no la que más. Y entonces esto me parece muy interesante a la hora de, por ejemplo, este tipo de comentarios que muchas veces se hace en Miami por personas que vinieron en los primeros años de la Revolución, 1960, por ahí, de que veían a los marielitos como personas de una menor clase, de una clase social inferior. Sí, Luis, yo quería comentar porque tenemos varios comentarios ya de la audiencia y quería empezar a responder comentarios. Tenemos un comentario de Marchena, donde él menciona, creo que lo estamos poniendo en pantalla, ya lo tenemos en pantalla, donde él habla, bueno, yo no lo puedo ver aquí, él básicamente menciona que la migración es una consecuencia de la política socioeconómica del gobierno cubano. Yo quiero responderle a eso, es decir, la migración en Cuba mayormente es como consecuencia de la crisis económica del país. Una crisis que, en mi opinión, es por dos razones. Por una parte, por las medidas económicas del gobierno cubano, medidas que cualquier gobierno, es decir, todos los gobiernos que llegan al poder tienen derecho a aplicar su agenda económica. Te guste o no te guste, todos los gobiernos hacen su agenda porque Batista hizo su agenda económica y todos los presidentes de la República hicieron sus agendas económicas y entonces el gobierno cubano tiene su agenda económica. Que yo creo que ha cometido errores, evidentemente, y eso también exacerba la crisis, pero hay otro factor que él no menciona ahí que tiene que ver con las sanciones de Estados Unidos. Es decir, hay que diferenciar cuáles son, es decir, la política socioeconómica cubana que tú estás criticando, qué parte es voluntad del gobierno cubano y qué parte es consecuencia del contexto de sanciones al gobierno cubano. Es decir, yo creo que hay que diferenciar las dos cosas, porque las sanciones de Estados Unidos, cada vez que yo escucho una opinión sobre la economía cubana que no me menciona las sanciones de Estados Unidos, yo se lo suelto, porque no se puede hacer un análisis serio sin mencionar eso, ¿no? Y entonces también Marchena también habla de, es decir, los términos que utilizan en el comentario son de dictadura castrista. Yo creo que es un término bastante militante, opositor de eso de dictadura castrista. Yo, en lo personal, no considero el gobierno cubano una dictadura, lo considero un gobierno autoritario. Cuba es un país con tradición autoritaria y con procederes que son autoritarios, que no los quiere reconocer, pero no, en mi opinión, no es una dictadura. Entonces, nuestra América, yo creo, no sé, Arturo me puede acompañar, pero yo creo que nuestra América no es un programa anticastrista o antidictadura castrista. ¿Qué tú crees, Arturo? Bueno, no sé si es Héctor Marchena, sí, es un amigo mío que nos conocimos en los tiempos de que íbamos a la comunidad hebrea y quiero aprovechar para saludarlo. Estoy notando que hay algunos cuantos amigos míos que están siguiendo el programa y con el cual muchas veces Héctor y yo debatimos, entre otras cosas, porque hay cosas en las cuales coincidimos y otras cosas que no. Y además de mandarle el saludo, le voy a decir a Héctor que yo creo que no se puede incluso ver la salida del Mariel. Tú dices lo económico. Yo creo que lo que opta el gobierno cubano por hacer de abrir Mariel es impensable sin la manera, el tratamiento hostil que la cuestión migratoria ha tenido en la estrategia de imponer un régimen desde fuera a Cuba y que no tiene que ver con una posición de derechos humanos, vamos a recordarlo así, no es ni siquiera una posición procapitalista, no es una posición pro derechos humanos, es una posición de política imperial. En Cuba va a gobernar, y eso sale de las discusiones internas de la administración Kennedy, según ese criterio, en Cuba va a gobernar aquel que quieran en Washington que gobierne. El cubano favorito. Fíjate que yo nunca he dicho ya desde hace tiempo, he insistido y lo hemos hablado en otro programa aquí, yo no creo que Estados Unidos desde finales del siglo XIX quiere apoderarse y dominar a Cuba como otro estado.
A mí me parecen superfluas las referencias a la carta de Jefferson, cuando las hacen hasta los dirigentes cubanos. Yo creo que históricamente, si uno busca la discusión relevante dentro de los Estados Unidos sobre el tema de imperio o dominación y esas cosas, más bien lo que hay es una doctrina de no anexionar más territorios más allá del territorio continental, en ocasiones con un argumento racista, de que las personas que están ahí no las quieren incorporar a la Unión por ese motivo. Por eso no se va más lejos en México. Y ese debate está, por ejemplo, en el tema de Cuba, donde se dice que hay demasiados negros, mulatos y esas cosas abiertas. Puerto Rico. O en Puerto Rico. No, y con Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es el caso. Si Puerto Rico dice hoy que quiere ser parte de los Estados Unidos, lo más probable es que en Estados Unidos no puede entrar, porque hay un grupo de gente que por la dinámica política norteamericana no los quiere. Ahora, lo que sí se quiere es tener en esos lugares, y en Cuba incluida, al cubano favorito de esta gente. Y eso de cubano favorito es en la cultura, en la prensa, en ocasiones sucede para no tener restricciones en lo que estoy diciendo, que se abren hasta los principales periódicos de este país a artículos y a posiciones que en sus méritos no serían meritorios de estar ahí en esas columnas, pero están, ¿por qué? Porque son los cubanos favoritos de los que mandan aquí, y esa es una realidad. Mérito, si vamos a hablar de, hay que, yo creo que diferenciar, mérito hay que hacer entre un José Martí que en contra de las ideas de ese establishment publicaba sus artículos por la calidad de lo que escribía, por la manera que los escribía, por ser un tipo que estaba en la primera liga intelectual del mundo, al punto que Bartolomé Mitre, el editor y el dueño del periódico La Nación de Buenos Aires, le tenía que abrir las puertas. Eso sí es un mérito de que te publique un periódico, un artículo, porque tú estás en coincidencia con su línea editorial. Ese no es el gran mérito. El mérito es cuando tú eres José Martí y estás en contra de lo que piensa el dueño de La Nación y el editor Bartolomé Mitre, y él dice, caramba, lo que este tipo ha escrito representa también la manera de pensar de un grupo de gente, de un sector importante, a contar aquí que vale la pena que te publiquen. Pero que tú estés de acuerdo con Mitre y que Mitre te reproduzca, eso no es gracia, eso es ser el favorito de Mitre. Y hay una ola de cubanos platistas favoritos de esa gente, esa es la realidad. Y es en cierta medida, cuando tú ves la política de Estados Unidos hacia Cuba, con la excepción, quiero decirlo, porque Carter empezó a moverse en otra dirección y Obama también se empezó a mover en otra dirección, pero incluso Clinton, en cierta medida, también está sentado sobre la presunción hegemónica hacia Cuba. Y las respuestas del gobierno cubano, por mucho que las critiquemos, y fíjate que yo me metí un buen tiempo criticándolas en la primera vez que hablé, pero todo eso no se puede ver desconectado de que hay una política de bloqueo que es imperial. No es ni pro-democracia, no es ni pro-capitalista, es imperial. Y la respuesta es que eso obliga. Sí, Arturo. A ver, también tenemos otro comentario de Camilo Santiesteban. Camilo dice que el programa está bien, pero lo que no le gusta son los pies de imagen cuando sale cada invitado. Así que ponemos los comentarios de los invitados, porque estaba leyendo el comentario que hizo tu amigo donde hablaba de dictadura castrista. Nosotros somos bastante abiertos a las opiniones. Yo creo que, aunque no coincidamos con las opiniones como miembros de Nuestra América, igual tenemos que escuchar las opiniones de la audiencia y poner la opinión de la audiencia en el programa. Y creo que lo vamos a seguir haciendo. Eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con lo que están diciendo, pero tiene que ver con la libertad de expresión que nosotros estamos buscando. Ahora, Nuestra América sí no es un ente, no es un espacio de activismo político, es un espacio de análisis político, que es algo bastante distinto. ¿Quieres decir algo, Luis? Mira, ¿puedes repetir la palabra de Marchena? Yo creo que mencionar la salida de muchas personas por contexto político o contexto económico exclusivamente, yo creo que eso creo que es un error. Y en ese sentido hay que tener en cuenta también muchos efectos sociales también. Y es lo que hemos estado analizando aquí, que muchas personas incluso se fueron de Mariel solamente a reunirse con sus familias.
Ahora, eso es uno. Lo otro, indiscutiblemente, Cuba no es el único país que genera una emigración. Y todos nosotros somos emigrados. Pero Cuba no es el único país que genera una emigración. Indiscutiblemente hay políticas económicas que se le pueden criticar y políticas públicas o políticas del gobierno cubano que se puede criticar indiscutiblemente. Y todos nosotros hemos estado haciendo esto aquí. Pero achacar de que eso es la única consecuencia de que muchas personas quieren emigrar, me parece algo bastante estrecho en cierto sentido y no se puede, yo creo que no se puede solamente analizar desde ese punto de vista. Creo que sería intentar tapar el sol con un dedo cuando precisamente, si analizamos en toda la región de América Latina, por supuesto muchas personas emigran. Si analizamos África, emigran, y es lo que estaba comentando Arturo, de que en un país que es mucho más desarrollado que otro, y cuando ese país precisamente tiene un soft power o un poder suave a nivel mundial, y es, por ejemplo, se aprecia lo que el sueño americano, que ya muchas personas incluso ya no creen en el sueño americano, pero como método, como medio de pool, de intentar atraer a muchas personas, sigue funcionando en muchas sociedades. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vivía en Cuba, de que la idea de que la persona que emigraba a los Estados Unidos era una persona que llegaba, compraba su casa automáticamente o en un corto periodo, tenía el carro del año, podía viajar todo lo que quisiera. O sea, toda una serie de estándares de que uno cuando llega aquí se da cuenta de que no es tan cierto. Eso sobre todo para muchas otras personas. Y sobre todo para muchas personas que no alcanzan, por ejemplo, un título universitario o un estándar de vida que no se corresponde con un nivel un estrato social de clase media alta en ese sentido. Incluso muchas veces clase media baja no logra incluso lograr todas estas perspectivas que tiene una persona que incluso vive desde Cuba. Entonces me parece que eso era lo que quería comentar. No creo que sea muy justa la afirmación de Marchena. O sea, indiscutiblemente todos hemos emigrado aquí a los Estados Unidos por algo, pero me parece que hay que reconocer eso. Arturo. Mira, yo creo que hay que, si vamos a hablar de la raíz, porque no, tampoco podemos hacer ahora todo el programa, vamos a debatir el artículo, el comentario de mi buen amigo Héctor. Pero quiero decir dos cosas ahí. La primera, busquemos la etimología de la palabra dictadura. Cuando en el latín se usaba la palabra dictadura, cuando los enemigos de Roma habían cruzado el Rubicón. Fíjate, los ejércitos no podían entrar a la península. Si cruzaban el Rubicón y Roma estaba amenazada, se declaraba la dictadura. Bueno, acuérdate que dictadura también se utilizaba, era un término que el cónsul romano en ese momento se le daba poderes extraordinarios por 6 meses. Eso es lo que estoy diciendo, Cruzas el Rubicón, amenaza a Roma, el cónsul tiene poderes extraordinarios para resistir la emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, no podemos olvidar la historia. A son de esa razón real se han desarrollado muchas dictaduras en las cuales se asocia o se argumenta un peligro real o ficticio para adquirir funciones extraordinarias. Por lo cual, a mí, fíjate, yo siempre lo he dicho, el patriotismo no puede ser el último recurso de los pícaros, y la idea de resistir una imposición de una política imperial no puede llevar a que se le dé un cheque en blanco al gobierno cubano de ninguna manera. Y hay reglas. De nuevo, vamos a dónde está el estándar. Cada vez que yo tengo una discusión de esta con gente, veo muchas veces que se van por la tangente y no quieren ir a donde va. Primera discusión, ¿cuál es el estándar? Y después lo vamos a aplicar. Bueno, proponme un mejor estándar que el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El modelo de la Declaración de Derechos Humanos tiene dos condiciones. Una, se pueden declarar emergencias
¿Y quién juzga la necesidad de declarar una emergencia? El que le está sufriendo. Segundo, las emergencias demasiado largas son sospechosas. Y hay que establecer un vínculo entre la libertad derogada y el peligro atajado. Bueno, eso no ha pasado en Cuba. Ahora, de que ha habido una amenaza real, de que hay evidencia hasta de que a veces lo que se ha planeado contra Cuba, y digo contra Cuba su pueblo, su derecho a la soberanía y todo, lo que se ha planeado ha sido más incluso a veces que lo que el propio gobierno cubano ha denunciado, para decir la verdad en esto. O sea, eso es una realidad. Segunda realidad, en muchas ocasiones el gobierno cubano no actúa según el estándar, ni da explicaciones sobre la libertad que está derogando y la conexión que tiene con el peligro atajado, ni se siente como supuesta vanguardia, según la doctrina comunista, en la obligación de explicarle a personas que tienen posiciones políticas distintas cómo lo que ellos están haciendo es lo mejor para el país. Dentro de esa dinámica es que yo creo que se puede entender la referencia de Héctor. Fíjate, estoy tratando de darle un entendimiento, un área donde Héctor y yo por lo menos podríamos entrar en un diálogo, y dentro de esa dinámica sí se puede hablar. Yo podría decir, bueno, ¿es dictadura? Bueno, es dictadura en tanto y cuanto tiene elementos de emergencia y también en tanto y cuanto hay picardía de personas en situaciones privilegiadas que quieren justificar a partir de la emergencia esa situación. Pero bueno, yo creo que ya si ustedes después quieren decir algo, se lo dejo para que sigan conversando con mi amigo Héctor. Incluso les puedo mandar el correo de él si él quiere o algo así. Pero una de las cosas que quería decir es, hablemos de las consecuencias a nivel de la comunidad cubana de la llegada del Mariel. Ustedes han hablado del rechazo, de que la idea de que los Marielitos se vieron como un grupo aparte. Fue interesante el dato que uno de ustedes da, que de las emigraciones, no sé si es de la época o de las emigraciones entre las cubanas, una de mayor movilidad social es la de Mariel, algo que no me sorprende porque tiene un elemento muy asociado a la movilidad social, que es la educación, y particularmente la educación de las mujeres. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta, pero me parece que debemos ir más allí a conversar en el contexto del espectador que viene al programa a hablar del tema Mariel. Sí, Arturo. Yo quiero aportar nuevos elementos sobre esta discusión, y es que, por ejemplo, de cuando empiezan a llegar los miles de cubanos a la Florida, el 2.2% es el porciento que es declarado como criminales violentos cuando se hace todo el análisis de quiénes eran cada uno de ellos. Es decir, de 100, 2.2 personas fueron declarados criminales violentos, y muchos de ellos terminaron en la cárcel durante un tiempo, y luego hubo programas de reinserción social ahí en Miami, ¿no? En el año 84 ya los cubanos que entraron por el Mariel reciben residencia permanente en los Estados Unidos, y irónicamente no, injustamente, los haitianos que llegaron en el mismo momento como parte de una ley especial, es decir, de una medida especial de administración Carter que le dio abrigo a cubanos y haitianos bajo la misma sombrilla, los cubanos en los 84 lograron ser residentes permanentes. Sin embargo, los haitianos se consideraron refugiados económicos, pero no tenían los derechos que tenían los cubanos. Es decir, sí habían dinámicas en el año 84 ya de discriminación a los haitianos respecto a los cubanos, porque claro, no hay una política especial, como dice Arturo, hacia Haití. Entonces, yo creo que esos son elementos que hay que destacar. En total fueron para Estados Unidos 125.000 refugiados, y en el año 85, por ejemplo, el periódico The Sentinel publicó un artículo que decía que en el año 85, en una cárcel cualquiera del condado de Miami-Dade, habían de 350 a 400 marielitos cubanos cada día. Es un número bastante alto. Habría que analizar y verificar los datos del periódico y ver si hay si realmente hay algún prejuicio ahí, es decir, cuán reales son esos números, pero son números bastante altos. Que cualquier día en el año 65 hubieran 400 presos cubanos que fueran marielitos en una cárcel por delitos, creo que es un número bastante alto. Y en las investigaciones que se han hecho recientemente, por ejemplo, también se concluyó que el salario promedio en el condado de Miami-Dade en los años 80 bajó un 20% por la llegada de los marielitos. Es decir, son elementos negativos que se mencionan a menudo cuando se hablan de los marielitos. Hay que ver cuántos tienen que ver con propaganda negativa que se quiera hacer y discriminación a los marielitos, y cuánto tiene que ver realmente con el efecto que tuvo en la comunidad. Luis, quería decir algo. Bueno,
no se puede olvidar de que incluso hoy Miami es una de las ciudades, yo creo que salen algunas listas como la peor ciudad para vivir. Y no lo quiero decir con una connotación negativa, pero sí, si se saca un radio entre el salario promedio de la población y el costo inmobiliario, ahí entre renta y la compra el valor de las casas, sí, un radio que es muy, tal vez el más amplio en todo el país. Eso es uno. Sin embargo, creo que hay que tomar también en perspectiva cómo cambió la comunidad cubana después que llegaron los marielitos. Y eso, por supuesto, hay que tomar en perspectiva de que esta oleada migratoria es una oleada migratoria que decidió mantener en la gran mayoría de los casos una conexión con Cuba, con los familiares que habían dejado atrás también. Es una comunidad que, por supuesto, si bien Miami anteriormente ya tenía una población cubana, supuso este gran número de nuevos emigrados cubanos, de 125.000, 130.000 son los números que estamos manejando, supone también al mismo tiempo una transformación radical de lo que es Miami demográficamente, que incluso ya, es lo que vemos hoy. Eso es otro. Y por supuesto, ahí, a partir de la oleada migratoria en Mariel, yo creo que es posible la incorporación de numerosas personas de origen cubano que se incorporan a la vida política del país. Y, por ejemplo, a partir de los años 80 vemos como incluso Liana Ross llega al Congreso Federal. Para bien o para mal, yo creo que la oleada migratoria en el Mariel, yo creo que es un papel, jugó en eso un papel fundamental y un rol fundamental de comenzar a mapear, si se puede decir esa palabra, a mapear la comunidad cubana en los Estados Unidos ya de una manera mucho, mucho mayor. Mira, yo creo que en el tema del cambio que se produce en la comunidad cubana, yo creo que hay que primero apuntar que yo me voy más con el dato ese que dice que esa comunidad tuvo una gran movilidad social. Yo estoy hablando a nivel de lo que he leído, pero también de lo anecdótico. Yo creo que mucha de la gente que vinieron por el Mariel, primero que todo, ya es evidente que la imagen de que se trataba fundamentalmente incluso te digo, utilizando las estadísticas que usó el alcalde Regalado, de que el 15% tenía antecedentes penales. A mí me queda claro que la mayor parte de esas personas eran emigrantes normales, que tenían, como en toda emigración, una mezcla de motivos políticos, motivos económicos, etc. Segundo, si vemos ese dato de movilidad social, podremos decir también que la comunidad ganó con esa emigración y ganó, como tú dices, en presencia política, pero también en mercado, capacidad de desarrollar empresas propias. No fue una emigración que se puede ver como negativa. Lo negativo fue el tratamiento discriminatorio que se le dio. Tratamiento discriminatorio que tiene bases en cultura política que cruza el estrecho de la Florida, por ejemplo, en el área de la homofobia, pero también en imágenes que se fueron formando de que la persona que no era del grupo de clases que había venido en el momento inicial de la migración era un marginal. Y además, todo eso reforzado por el discurso de la expulsión que viene de Cuba también. Hay algunas imágenes que la gente luce mal. Oye, después de pasarse una semana o no sé cuánto, pasando el acto de repudio, esperando para emigrar metido en el campamento del Mosquito, montándote en un barco hacinado, con todo eso, cuando tú desembarcas, difícilmente vas a bajarte con un traje, con una corbata y con el pelo bien peinadito y eso. Es una realidad. Hay una imagen ahí que se trató de proyectar y que también tuvo un impacto en el lado de acá. Ahora, yo no sé, mira, Harold, me gustaría pensar que pueden ser ciertos los datos que da el Florida Sun Sentinel
pero por mis contactos con la Anti-Defamation League y de la B'nai B'rith, que es una organización que lucha por derechos humanos, igualdad y todo eso, yo he visto casos que se dicen de todas esas imágenes discriminatorias, no solo a los marielitos, a los cubanos en general. Y hubo momentos en que hubo posiciones antihispanas que estaban en el grupo fundador White Anglo-Saxon and Protestant, que era típico ahí de la Florida. Entonces, Miami cambió mucho. ¿Por qué esas personas estarían en la cárcel? Yo de verdad que estoy especulando ahora, pero vale la pena una especulación informada. Yo creo también que en ese momento hay un auge de la criminalidad en los Estados Unidos en general. Vamos a hablar que en los años 80, si tú ves los números, hay un auge de la criminalidad, el consumo de las drogas, todo ese tipo de cosas que tiene un impacto. Así que yo creo que, fíjate, yo no estoy diciendo una opinión científica. Para esto estoy diciendo una opinión informada. Para una opinión científica tendría que buscar más en las estadísticas. Pero yo creo que mirando esas estadísticas, yo no puedo decir que no hubo un cierto aumento de la criminalidad asociada a la llegada de personas procedentes de Cuba y todo eso. Ahora, de que en línea general el país ganó con esta migración, hay intelectuales de gran calado que llega ahí, y no es solo Reinaldo Arenas, hay toda esa generación, hay hasta una revista, creo que se llama la revista Mariel, donde la generación de los 80, actores, se gana mucho, digamos, a nivel de comunidad con eso. Y déjame decirte, donde creo que se ganó más todavía, personas que venían con una visión más realista de la sociedad cubana que dejaron y que tenían una preocupación. Ahora sí, acuérdate que se dice que el 60% más o menos de los que vienen por Mariel no tienen familiares que los están recibiendo, que tienen que ser ubicados a través de las agencias de apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde tenían familia la mayoría de esas personas? Y familia directa, en Cuba. Y de ahí se empieza a generar todavía una presión mayor que la que hubo entre el 78 y el 80 para que mejoren una relación con Cuba, por lo menos desde la agenda familiar, de la agenda humanitaria. Y fíjate que de alguna manera la propia administración Reagan, que viene después, va a firmar el acuerdo migratorio que no se había firmado antes, con una administración con las cuales las cosas van bastante mal, pero en el tema migratorio hay un deseo de resolver el asunto. Y la otra es la información que viene sobre el rol de Cuba en el mundo, porque es la administración Reagan también la que en su ala más pragmática, con el secretario para África, Chester Crocker, va a gestar con conocimiento que yo estoy seguro que las agencias federales también recuperaron de cubanos que fueron a Etiopía, que fueron a Angola y que también dieron una visión sobre la situación en la cuestión cubana, de cómo poder, cómo decirte, separar, resolver la madeja de varios de los problemas que hacerlo y hacerlo constructivamente. No, fíjate, constructivamente, no necesariamente para favor del gobierno cubano, nada de eso se predicó en razón de favorecer al gobierno cubano. Se predicó sobre la premisa de hacer lo que era mejor para el interés nacional estadounidense y en cierta medida también para la comunidad de cubanoamericanos. Harold. Sí, Arturo, fíjate si lo que tú dices es así, que yo creo que el Mariel le da un golpe mortal a la naturaleza política del exilio en la Florida. Es decir, era un exilio que era político en la Florida hasta ese momento, de personas que se fueron cuando el gobierno, cuando la dictadura de Batista terminó y comenzaron la comunidad allá, y personas que se fueron yendo después y no necesariamente pertenecían al gobierno de Batista, pero se fue nutriendo políticamente en sus orígenes, y sin embargo ese exilio político empieza a recibir un golpe mortal en su naturaleza política con la diversidad de la migración, que es un golpe muy fuerte en Mariel. Entonces la naturaleza económica de ese emigrado nuevo que está llegando ahí en los años más recientes ha aumentado muchísimo más. Yo creo que Mariel marcó un antes y después también en la composición de los emigrados cubanos y del exilio cubano en la Florida, en que su naturaleza ya era mucho más diversa y que había mucho más emigrados económicos que emigrados políticos
o personas que se habían ido por razones políticas necesariamente, ¿no? Yo quiero hablar sobre las administraciones republicanas, el uso que han hecho del Mariel, porque lo han usado para lo que les ha dado la gana. ¿Por qué no esperamos un momentito? Porque Luis tenía la mano, me informaba que él quería decir algo sobre el mismo ¿Tú vas a tema. decir algo sobre esto? Sí, yo creo que también, o sea, tú comentas cómo. ¿Cómo? Que me pareció que tú querías. Sí, exacto. Eso de, yo estaba comentando sobre cómo el Mariel cambió la naturaleza política de la comunidad cubana aquí en Miami o en los Estados Unidos, pero también cambió en muchos aspectos la relación de Cuba con su emigración para un futuro. Y hay que recordarte que, de nuevo, lo habíamos comentado, estas personas comienzan a regresar, yo creo que en mayor medida, a Cuba. Y por supuesto, el gobierno cubano, la élite política cubana, entonces tiene ya que, no quisiera decir permitir, pero sí de una manera tiene que tolerar hasta cierto sentido un mayor intercambio de personas familiares en Cuba con sus familiares en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es un paso positivo de cara al futuro, cómo comienzan a reinterpretar. Yo estaba comentando hace unos días la canción de Fran Delgado de la familia en la otra orilla. Yo creo que eso ya comienza a ser parte de una nueva normalidad en Cuba, sobre cómo ya cada vez un mayor creciente de personas en la isla comienzan a tener un familiar en los Estados Unidos. Y esto ya, por supuesto, se convierte en algo normal. Y luego, por supuesto, se acrecenta considerablemente ya con la oleada de los balseros, que ya, por supuesto, vamos a conversar de eso luego, pero sí me parece eso, sí quería comentarlo ahí. Y bueno, yo creo que tenemos un video, yo creo que sería ya, yo sé, Harold, que tú quieres comentar algo, pero yo quisiera cerrar esto, y yo creo que hasta cierto punto es irónico de que en muchos casos he conocido relatos de personas que se fueron en el Mariel y les tiraban huevos, y entonces en los peores años de la crisis económica, ellos regresaban y les regalaban huevos a las personas que les habían tirado huevos hace unos años anteriores. Harold. Sí, yo lo que quería comentar ahorita era que las administraciones republicanas han usado el Mariel como les ha dado la gana. Y, por ejemplo, primero criticaron mucho a Carter y al Partido Demócrata por el hecho del Mariel, le sacaron mucha ventaja política para la victoria de Ronald Reagan, y el mismo Reagan elogió en cambio, lo que hizo fue elogiar a los marielitos y utilizar a los marielitos como un ejemplo en una campaña ideológica que hacía en la Florida con respecto a cubanos. Entonces tienes a Reagan elogiando a los marielitos para ganar las elecciones, y si vas al 2018, entonces ves a Stephen Miller de la administración Trump usando los marielitos como evidencia de los peligros de la migración indiscriminada a Estados Unidos. Es decir, todavía el Partido Republicano le está sacando ventaja, lo elogia cuando le conviene y lo critica cuando le conviene en la Florida, ¿no? Y también quería mencionar el legado cultural que tiene el Mariel. Ya Arturo mencionaba a Reinaldo Arenas y decir, también está el libro de Antes Canochesca, Las Memorias de Reinaldo Arenas, que también es una película. También está la película Cara Cortada, que hemos mencionado también aquí. Y el documental 90 millas, que se lo recomiendo, es hecho por un cubano que es Marielito. Es decir, un cubano que llegó a Estados Unidos con Mariel, y el director es un Marielito del 90 millas. Entonces también hay una huella cultural bastante importante en esto. Bueno, tenemos la entrevista con Juan Carlos. Yo creo que le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Arturo, ¿quieres decir algo antes de pasar a la entrevista? Yo creo que ese tema, salvo que decidamos hacer otro programa ya que habláramos de las consecuencias para Estados Unidos de la relación con Cuba, yo creo que no deberíamos dejarlo así tan hasta donde llegamos, ¿no? Y creo que hay que hablar de las consecuencias que esto crea. No se deben eludir tampoco. En el diseño de política exterior cubana, yo no creo que el presidente Carter haya perdido la elección de noviembre del 80 por el Mariel, pero el Mariel es una de las causas en las cuales hay que pensar al respecto. O sea, una lección que hay que aprender también es cuando hay
en la Casa Blanca alguien con el cual se puede buscar una negociación, se pueden buscar entendimientos, naturalmente desde su propia perspectiva, cambiando métodos, cambiando objetivos, creando un ambiente diferente, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta la incertidumbre de que esto, el hecho de que tú lo pares cuando tú quieras, no quiere decir que te pueda salir con la tuya. Es evidentemente que las autoridades cubanas tomaron conciencia de que la cercanía de noviembre no les convenía a nadie, o solo le convenía a la candidatura de Reagan. Pero si pensamos en esto, la crisis de los rehenes en Irán, la invasión soviética a Afganistán, el Mariel, todo ese tipo de cosas, hay que decir que los grupos que en cierta medida se podían haber beneficiado de una mejor relación, al menos si uno piensa en términos de país, de paz, y no solo en el cogollito político del cual pertenece, se llame Partido Comunista, Campo Socialista, todas esas cosas, era mejor para el mundo Carter que Reagan. Yo creo que es evidente, por todo lo que vino después, que Carter tenía una promesa para el mundo mucho mayor. Segundo, yo creo que aquí hay que poner la importancia de lo migratorio como arma ahora. Vamos a ver que la lectura que hay en Estados Unidos sobre la crisis migratoria va a ser diferente a aquella de crearle una crisis a los alemanes para que se vayan por Hungría, se desangra la RDA y aquello revienta. No, ahora hay el riesgo de que si hay una situación económica, política difícil en Cuba, se puede desarrollar un flujo migratorio de gran magnitud y el establishment de seguridad nacional norteamericano comienza a concebir eso como un problema de seguridad nacional. Y el gobierno cubano tiene que tomar nota de esa, porque nadie sabe a dónde puede llegar en un momento de crisis una relación tensa por esto. Vamos a recordar dos cosas. Primero, que Clinton, cuando pasó lo del 94, ¿qué dijo? Ya los cubanos me costaron una elección, no me van a costar dos. Fíjate cómo es la referencia ahí. Ya me costaron una elección, la de gobernador de la Florida, de Arkansas, en 1982, no me van a costar dos. Y puso en notice a todo el mundo de que esa dinámica. Y segundo, que cuando ocurre el propio gobierno de Clinton, que es un gobierno demócrata, cuando ocurre lo del derribo de las avionetas, se debatió en pleno Consejo de Seguridad la posibilidad de un bombardeo quirúrgico a Cuba. Son cosas que hay que tomar en cuenta, que la seguridad, el poner el tema migratorio en un orden de seguridad ya cambia la dinámica de las relaciones entre los dos países. Entonces, quiero decir eso que es importante. Lo de la elección de Reagan, y también para finalizar en esto, en que se crea una dinámica de intercambio a partir de Mariel que se va a reproducir en las olas migratorias que vienen después, la de los balseros, y también una especie de éxodo silencioso que ocurrió en los últimos años a través de la frontera mexicana. Y entonces, en cierta medida, en Mariel es un parteaguas, no solo en el primer tercio de la revolución, en la incapacidad a veces del gobierno, la incapacidad del gobierno revolucionario de procesar las causas de Mariel inmediatamente, se toma su tiempo, como pasan muchas de las cosas, y segundo, como del lado de la relación entre Estados Unidos y Cuba gana en mayor nivel la agenda humanitaria. O sea, lo quiero dejar ahí porque en cierta medida, Harold, pienso que no es que se debilita el carácter político del exilio cubano o de la emigración o de la diáspora, sino que la manera política en que se debate, se concibe, vamos a ver que tiene ahí un parteaguas. La fundación, recuerda, es creada, la Fundación Nacional Cubano-Americana, y la idea de influir en la política norteamericana ya desde dentro, ya como ciudadanos norteamericanos, la toma la derecha cubana a raíz de la experiencia de la administración Carter y como el tema Mariel, ellos no son del grupo que ni baila, ni canta, ni come fruta.
no juegan ningún papel en decidir la política hacia Cuba en medio de una relativa gran oportunidad para que ellos jugaran un papel. Luis, ¿quieres comentar algo para más? Bueno, yo creo que la mejor forma de terminar la serie sobre el Mariel es poniendo los testimonios de los participantes del Mariel. Vamos a estar escuchando ahora las voces de personas que se fueron durante el Mariel, y vamos a estar escuchando a un periodista que hizo una serie especial a los 20 años del Mariel y que hoy acaba de publicar un libro que vamos a dejar en los comentarios el link para el que desee comprarlo en Amazon. Acaba de publicar un libro sobre el éxodo del Mariel. Nos vemos en la próxima serie. Nos vemos mañana con un programa especial. Mañana estaremos transmitiendo a las 6 en punto de la tarde el debate que vamos a tener por la mañana a las 11 de la mañana sobre el manejo del COVID-19, del coronavirus en Cuba. Tenemos a 3 invitados especiales. Tenemos a Helen Jaffe de la Universidad de Glasgow, tenemos a Pedro Monreal de la UNESCO y tenemos a Milena Recio de la revista On Cuba News. Entonces mañana vamos a estar hablando sobre el coronavirus en Cuba. Nos vemos en la próxima serie. Vamos a ver entonces el video y nos quedamos con la voz de los testimoniantes. Chao. Las excusas han ido cambiando con el tiempo. Ahora las opiniones no terminan como los editoriales de aquella época. Ya casi nadie repite que era un antro de delincuentes que buscaban un porvenir sin esperanzas. Dentro apenas cabíamos 3.000 personas y habían 10.800 personas dentro de la embajada, lo que no podía moverte, lógicamente. La travesía fue algo bien difícil porque fue de noche en un barco con demasiada gente y peligroso a la misma vez, porque el tiempo era malo. Se escuchaban muchas noticias en ese mismo lugar del capitán, barcos hundiéndose, y a la misma vez mucho temor antes de llegar a tierra. El fenómeno del Mariel, yo creo que hasta cierto punto no es una exageración decir que redefinió el concepto del exilio cubano, porque la ola migratoria que vino por Mariel fue de una composición social, socioeconómica y hasta racial diferente de las olas que habían venido hasta entonces. Bueno, y acabamos de ver un fragmento de la serie radiofónica que hizo Radio Nederland sobre los 20 años del Mariel, cuando se cumplían los 20 años del Mariel. Y nos acompaña hoy en Nuestra América el realizador de esta serie, el periodista y escritor Juan Carlos Roque, que tiene una larga carrera en la radio cubana y también tuvo una larga carrera en Radio Nederland en Holanda, y todavía sigue escribiendo y produciendo en estos momentos. Entonces, gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Gracias, Harold, y gracias también a esta audiencia que tiene Nuestra América, y también, por supuesto, a los demás integrantes del colectivo. Pues aquí estoy con esta propuesta que sale como un rescate en el tiempo, porque si bien la serie se hizo hace 20 años a iniciativa mía en Radio Nederland, aquí en Holanda, pues la serie tuvo un impacto tremendo, como podrás imaginar, sobre todo en la audiencia cubana, porque Radio Nederland era una de las emisoras que más se escuchaba en nuestra isla. Y, ¿por qué no?, también en América Latina. Esta serie, en el año 2000, 20 años después de ese éxodo masivo, pues pretendió en su momento traer a ese presente, es decir, 20 años después, las historias de los protagonistas, pero contar de manera testimonial los hechos en versión oficial, pero también los hechos en la memoria de sus autores. Y es importante rescatar la historia de un país a partir de quienes viven esa historia o los acontecimientos que en un momento determinado van a ser parte de la historia de un país. Y yo siempre tuve mucho interés, soy un hombre que cuento historias de vida.
más que periodista diría yo que yo soy un realizador de radio que durante años he tratado de atrapar en sonidos, en atmósferas, todo lo que rodea al hombre y sus circunstancias. Y yo creo que es importante que en el registro sonoro de la historia de un país como Cuba queden estas cosas, como van a quedar también otras que dieron lugar a lo que hoy somos y el país que hoy tenemos. Entonces, este encuentro mío con esa historia 20 años después tuvo sobre todo el impacto en una audiencia que recordaba en parte, y lo voy a aclarar, los acontecimientos. Y lo digo porque no sé de qué manera en 20 años un pueblo puede borrar parte de su historia. Es increíble porque no es que haya un propósito oficial, no es que haya una intención que quiera borrar esa historia. Es que muchas veces esa historia pasa como a un segundo plano y son las circunstancias las que obligan a los pueblos a acordarse o no de lo que ya ha vivido. Pero la historia es tan importante para el futuro de una nación que no podemos darle la espalda. Y entonces ahí estaba, digamos, el kit, el cuestionamiento mío de por qué en 20 años habíamos de alguna manera olvidado un acontecimiento tan importante como ese. Juan Carlos, imagínate, si en 20 años se olvida, imagínate tú en 40. Es decir, ya estamos cumpliendo el aniversario 40. Y yo quería preguntarte por qué Mariel sigue siendo un tema tan recurrente y por qué siguen habiendo tantas heridas con Mariel. Sigue siendo recurrente porque yo creo que lo que somos hoy en día, esta división que hay entre una orilla y la otra, la gente que está a un lado y la gente que está del otro, en esencia tiene las raíces en ese acontecimiento. Si bien la revolución triunfó en el año 59 y esto está ocurriendo casi, 21 años después, es como el parteaguas de la historia, del porqué de los cubanos en un lado y en el otro. Y viene a reafirmar todos estos testimonios que yo encontré en la investigación, en ese recorrido que hice tanto por Cuba, por Perú como por Estados Unidos. Esos testimonios, cuando tú los escuchas, porque además yo no solamente conté las historias de los que lo vivieron, sino también busqué el análisis de personas, de voces autorizadas que contextualizan el Mariel, pero también son parte anecdótica de los sucesos. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Primero tenemos una serie radiofónica que de alguna manera intenta buscar cómo se vivió eso, que lo cuenten los protagonistas, pero también el hecho de ir un poco más allá y ver lo que puede esto tener como consecuencia en la Cuba que se vive en el año 2000. Entonces, por ejemplo, es muy curioso que yo trate de contextualizarlo con los testimonios de personas autorizadas, de voces autorizadas. Por ejemplo, la de un cineasta, la de un escritor, la de, por ejemplo, un político, un politólogo. Entonces, la serie lo que hace es como dar agua a ese dominó, ¿no? Y tratar de alguna manera de buscar una línea que te lleve hacia el horizonte. Es decir, para poder entender esa historia y poder entender lo que significó en la vida de muchas personas, ¿ya?
10 años después, para que tengas una idea, en el 2010, yo me di a la tarea, porque además tengo una particularidad, de que cuando cuento estas historias de vida, yo hago seguimiento de las historias y seguimiento de los personajes, es decir, de los protagonistas. Así que 10 años después de la serie, en el 2010, yo fui al encuentro de 2 de esos protagonistas. Quería ver la reacción de un Marielito y de una de las olvidadas del Perú. Entonces, es un programa que lo que hace es buscar como una especie de contacto, ¿no? Que es virtual porque se hace a través de la conexión telefónica, pero hay un intercambio entre una cubana que está olvidada en Lima, Perú, y un Marielito que por cosas de la vida va a Perú, ¿ya? Entonces es ese contraste entre la historia de uno y el otro, ¿no? Juan Carlos, son como vidas paralelas, ¿no? Es decir, vidas paralelas, exactamente. Entonces, ese punto de contacto entre unos y otros, porque eso busqué yo también en la serie, es decir, yo voy a Cuba, intento investigar por una parte, obtengo algunos testimonios, otros me son negados, es decir, yo en Cuba lamentablemente no pude tener acceso a toda la información ni entrevistar a quien yo hubiese querido entrevistar. Por ejemplo, los sociólogos encargados de estudiar a los Marielitos y al impacto del Mariel, yo no los pude entrevistar. Bueno, amén esa dificultad que tuve, yo encontré historias que, vamos, que describen profundamente ese impacto que tuvo en la gente, el impacto que tuvo en la familia cubana, esa división, porque yo creo que el Mariel lo que hizo fue acentuar más la división de la familia cubana. Entonces, por ejemplo, el cineasta Manuel Herrera, que nunca llegó a filmar su guión, él habla en la serie que hice hace 20 años, él habla de ese guión, de cómo se está preparando la película. Entonces, el libro te va a llevar, porque vamos a hablar de que esto ya se convirtió en un libro y te lo estoy anunciando. Acaba de salir este libro, está a la venta en Amazon y el libro coincide con el aniversario 40 del éxodo masivo del Mariel. Antes que tenía por aquí, te quería mostrar, estos son los discos que se editaron, la serie se editó en disco compacto, se distribuyó por las emisoras afiliadas de Radio Nederland en todo el mundo, y estos testimonios pues forman parte del archivo sonoro de muchas emisoras latinoamericanas, entre ellas emisoras peruanas. Volviendo al tema, yo he hecho ese seguimiento durante 40 años. De alguna manera están los 40 años en el libro que acaba de publicar, que precisamente se llama como la serie Cuba, el éxodo del 80. ¿Por qué se llama igual? Porque lo que pretendo es que quien me lea pueda escuchar también las voces de los protagonistas. ¿Por qué razón? Porque esta serie es una serie transmedia que posibilita al lector escuchar los testimonios, escuchar los 6 programas de la serie que se hizo en el año 2000 y el programa que yo le llamo bonus tracks. Ese bonus track es el programa que se hizo 10 años después, en el que logro que 2 de los personajes se reencuentren de alguna manera. Entonces, realmente, sí. No, quiero reconocer el trabajo que ustedes hicieron en Radio Nederland durante mucho tiempo para ofrecer una perspectiva sobre Cuba bastante mesurada y equilibrada en los análisis sobre los procesos que ocurrían en la isla, ¿no? Es lamentable que ya ese trabajo no se mantenga así, pero sí quiero reconocerte como cubano, ¿no? Que hayan hecho un trabajo tan bueno durante tanto tiempo y se ve en el disco que están mostrando, se ve parte de ese trabajo. Sí, y hay que decir de que trabajé con toda la independencia del mundo.
Esto fue una serie radiofónica que yo propuse como realizador, como periodista. A mí nadie me dijo que hiciera esta serie. Fue iniciativa personal. Era un tema que yo quería investigar, era un tema en el cual quería profundizar. Yo siempre de joven, porque cuando estos sucesos ocurren, yo tengo justamente 19 años, y de joven yo vi algunos materiales de la realizadora estadounidense Estela Bravo, que no sé si llegaste a conocer su obra. Sí, por supuesto. Acá. Bueno, pues como periodista al fin y como joven realizador, a mí siempre, yo tuve mucho respeto siempre por Estela Bravo, por la manera en que hacía ese periodismo de investigación y, ¿por qué no?, por el respeto que tenía para la gente que ella entrevistaba. Entonces, no es una inspiración total, pero sí considero de que yo tenía la necesidad de contar la historia según lo que yo vi y lo que yo imaginé y que no vi. ¿Ya? Entonces, era como tratar de ir al centro de esa tormenta 20 años después, entrar en ella y explorar desde los sentimientos, desde el odio, porque se generó mucho odio y eso lo sabemos, desde la voluntad de no decirle adiós para siempre a los que se iban, la voluntad de mantener el puente abierto a través de las cartas que sabemos que durante muchos años, digamos, no fluyeron de la manera en que podían haber fluido. Bueno, todo eso es una experiencia que uno acumula y vas a darte cuenta cuando leas el libro cómo yo formo parte también de esa historia de alguna manera. ¿Tienes alguna experiencia personal, Juan Carlos? Bueno, experiencia personal, no. Lo único que sí te puedo decir es que yo no participé de esos actos. Es de los actos de repudio, ¿te refieres? De los actos de repudio. No, yo no participé. Y bueno, es también una lectura que hago de mucha gente que se fue, gente que uno conocía. Es una lectura de sus vidas, de alguna manera, ¿no? El libro encierra eso. Es decir, yo cuento historias. Hay historias paralelas y hay historias que convergen, otras no. Pero la intención es que quede registrado con sus voces lo que ellos sintieron. Y te digo de verdad que haber estado en Pachacamac, esa zona árida de las afueras de Lima, a donde fueron destinados nuestros hermanos cubanos, haber estado con ellos, ver sus necesidades, ver cómo sus sueños fueron truncados, es duro. Es duro y eso yo lo viví hace 20 años. Yo hoy en día mantengo contacto con algunos de esos cubanos y mi intención es que el libro se convierta de alguna manera, en un homenaje a la gente, un homenaje a los cubanos, a la gente que ha tratado de que este golpe en esencia, es decir, la gente más afectada por estos acontecimientos, nos dan una lección. Y la lección es que en medio de todas estas circunstancias han sido capaces de perdonar. Y yo creo que eso es válido.
No estoy hablando de manera general, es decir, no es la generalidad, pero yo creo que la lección que deja Mariel es esa, de que hay que estar unidos y que por ninguna circunstancia los pueblos deben separarse, deben dividirse. Todo lo contrario. Yo creo que hay que cada vez más atarse a las raíces, cada vez más estar pendiente del país donde naciste y de ese país en el que un día confiaste y que, mira, ahí están todos nuestros ancestros. Y de alguna manera el libro es eso. Yo invito a tu audiencia y te invito a ti también a que puedas leer esta historia, este acercamiento de la gente que vivió ahí, al pie del cañón, la historia de la Embajada del Perú, la historia de los cubanos en Perú y la historia de la estigmatización de los marielitos en Estados Unidos. Hubo mucha gente que sufrió y todavía esas huellas están ahí, atentas. Hemos dedicado ya 5 o 6 programas a hablar de esas huellas de Mariel y todo el daño que se hizo. Yo te quiero agradecer por ese mensaje de reconciliación que estás enviando y vamos a poner el link de tu libro en Amazon en los comentarios de este programa y gracias. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos acá. Vamos a poner ahora el video de presentación de tu libro para que la gente sepa un poco de qué trata el libro y esperamos tenerte de nuevo en Nuestra América pronto. Muchas gracias, Harold. Un abrazo grande. Gracias por la invitación y, como no, aquí estaremos en Países Bajos. Recibe un saludo, Juanca. Abrazo. Chao. Abrazo. Cuba, el éxodo del 80. Las excusas han ido cambiando con el tiempo. Ahora las opiniones no terminan como los editoriales de aquella época. Ya casi nadie repite que era un antro de delincuentes que buscaban un porvenir sin esperanzas. Una serie de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda. Eso ocurre en un régimen marxista-leninista del año 80. En el año 80 había bloque soviético, había pacto de Varsovia, o sea, nadie vislumbraba que se estaba colapsando todo ese sistema, así que eso yo creo que fue fundamentalmente importante. Capítulo 1. Buscando asilo. Comienzo de una crisis. Aquello fue el inicio de lo que se conoció como los sucesos de la Embajada del Perú, que sacudieron a Cuba el 1 de abril de 1980. El gobierno retiró las postas y miles de personas se adentraron en la sede diplomática. Son inimaginables las vivencias de esas miles de personas que de una u otra forma fueron protagonistas activos o pasivos de esa crisis diplomática entre Cuba y Perú. Y con el paso de los años, muchas anécdotas han salido a la luz. Cuenta una de estas Pedro Freire, politólogo y economista cubano radicado en Miami. A mí me contaba una profesora que vivió todo ese episodio y me cuenta el episodio de cómo empieza todo esto, y es un autobús, o como lo decimos en Cuba, una guagua, que para en medio de una gran avenida de La Habana, abren la puerta y el conductor dice: el que se quiera ir del país, que se monte aquí. Uno de los refugiados, el señor Giraldo Durán Gómez. Estuve allí solamente 6 días, pero 6 días totalmente con una sensación de temor por las amenazas que hacían las autoridades cubanas en frente de la embajada, los helicópteros que volaban encima de nosotros a baja altura con magnavoces amenazando, y era una situación bastante desagradable con respecto al movimiento que hacíamos dentro. Apenas cabíamos 3.000 personas y habían 10.800 personas dentro de la embajada, lo que no podía moverte, lógicamente. Pero afortunadamente
el gobierno parece que tuvo una reacción inteligente de comenzar a dar salvoconductos